Rubén, adelante. Bueno, vamos a trabajar el tema de control de piso, MTM y el Internet de las cosas. Para esto nos va a acompañar Luis Felipe Gómez, gerente de Métodos Workshop, y Diego Hernández, coordinador de ingeniería en Leonisa, quien nos hablará de los excelentes resultados en su empresa. Con Diego no va a ser posible hacer uso de la cámara, pero nos acompañará con el audio. Luis Felipe pues, nos va a introducir en todo este tema. Lo conozco también desde hace muchísimo tiempo, es un excelente asesor, ha trabajado con muchas empresas de confecciones y les ha ayudado a salir adelante. Entonces, adelante, Felipe. Gracias, Rubén. Pues vamos a hablar entonces del tema. Ahí, básicamente, vamos a empezar a hablar de MTM. ¿Qué es eso de MTM? Esto pues ahora lo vemos como software, pero son soluciones de ingeniería para calcular los SAM de las operaciones y prendas por medio de tiempos predeterminados sin cronómetro. O sea, es muy importante, Rubén, que las empresas hoy en día tengan su SAM. SAM se traduce Standard Allowed Minute. Es lo que nosotros llamamos los estándares. Entonces, la manera tradicional es con cronómetro. ¿Cuál es el problema del cronómetro? Pues que necesita la producción para poder tener ese dato. Y si yo necesito el dato antes, si soy un maquilador, antes de empezar la producción, ¿cómo hago? O si yo estoy en una empresa que tiene desarrollo de producto y necesito saber cuánto me va a costar el producto, ¿cómo hago? Pues para eso fueron inventados los tiempos predeterminados, desde 1935. Los que se cranearon esto se llaman los esposos Gilbert. Lo que pasa es que eso ha avanzado a varias versiones de MTM y así se llama pues MTM. Los tiempos predeterminados tienen como la institución inclusive que los maneja es el MTM. Entonces, básicamente lo que ha pasado en los últimos tiempos pues, con el tema de las tecnologías y de software es que ya el software está ayudando a que la herramienta de los tiempos predeterminados sea la opción. Aquí el mensaje es una empresa que tenga que ver con producción debe tener su SAM. El SAM es para costear, para programar, para controlar, para mejorar métodos. Si yo no tengo el SAM, hay una frase de este señor Aristóteles, Rubén. ¿Vos te suena Aristóteles? Me acuerdo de Aristóteles Onassis y me acuerdo de Aristóteles de Grecia. Aristóteles, el griego, decía que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Lo que no se mide es como arrancamos. Entonces, la medición apropiada es definiendo un método y eso con cronómetro es imposible. El método de la operación, cuando yo manejo cronómetro, cuando no tengo ni siquiera mediciones propias, lo define la operaria. Y eso es lo que a mí me pagan, porque recuerden que todos los que tienen plantas venden minutos. ¿Qué son minutos? Los movimientos. Y si yo no tengo claro los movimientos, pues ¿cómo quiero que el negocio dé? O si yo voy a pagarle a un confeccionista, ¿yo qué le estoy pagando? Los movimientos. Entonces, eso es como para arrancar. Recordar, Rubén, que cuando entre Diego me avisas, porfa. Claro que sí. Bueno, sigamos con la siguiente slide para que suene bien super wow. El alcance de los tiempos predeterminados, valga la redundancia, es predeterminar los SAM de las operaciones y prendas completas, basado en los métodos actuales de la planta sin haber empezado la producción. Esa es la belleza de tener tiempos predeterminados, que básicamente vos no vas a ir pues por allá a que te adivinen la suerte como hacen mucho en diciembre por las 70 con Colombia, sino que es basado en una herramienta de ingeniería que ya ha sido avalada, donde si vos definís un método, ese método lo cumple la persona y cumple el SAM y no has hecho la operación ni siquiera. Cuando hablamos de la prenda completa es cuando sumas pues cada operación lo que se va a demorar en hacerse. Esto también me quita un dolor de cabeza
y es que yo estoy en desarrollo de producto y yo le digo, no, esta prenda es parecida a esta otra, entonces pongámosle un 10% más. Y ya después resulta que en la realidad en la planta, sea planta propia o sea una planta de un tercero, no, es que eso no da. Entonces yo ya había puesto en la hoja de costos ese valor y entonces ahora viene la pelea, que cómo va a quedar mal, ya la utilidad y todo se ha ido cuadrando de acuerdo a ese valor. Y lo segundo es que cuando yo tengo una medición por cronómetro, uno de los puntos más difíciles es la calificación del ritmo de la operaria. Entonces, no sabemos calificar y de verdad que es muy subjetivo. Los tiempos predeterminados te garantizan que la persona está a un ritmo del 100%. Entonces esos números no solo te sirven para ser predictivos desde el mismo desarrollo de producto, que es lo importante, para los que son maquiladores, que desde que llegó el corte sepan cuántos minutos va a tener la prenda basado en los métodos de la empresa. Muchos confeccionistas desafortunadamente reciben un listado de operaciones del cliente y asumen que como se lo dio el cliente esos tiempos se tienen que dar. Y es muy triste ver que el SAM es un número y ya. No, hay un detrás y ese detrás se llama el método. Entonces, siempre en las asesorías que yo doy, le sugiero a cada confeccionista tenga su propio SAM. ¿Por qué? Porque su método define el SAM. No crea porque le dieron un número en una lista de operaciones, ese número hay que hacerlo cumplir. Tenemos que tener herramientas de ingeniería en las empresas y tenemos que tener ingeniería en nuestras empresas, sea una planta de 5 personas, de 500 personas o de 5.000. El término ingeniería, para que la gente no se asuste, no es que tenga que contratar un ingeniero o un tecnólogo. El mismo hacer ese trabajo, porque como les dije inicialmente, todos estos negocios se montaron para vender minutos, y yo cómo voy a vender minutos si no tengo una herramienta que mide mis movimientos, que es los minutos que voy a vender. Sigamos con la siguiente. Rubén, me encanta tu equipo, estoy feliz aquí en esta conferencia, súper dinámico, súper conectados. ¿Qué alcance tienen los tiempos predeterminados? Pues lo voy a leer para dar una visualización. Tiene como alcance predeterminar los ya no lo haría, de los hábiles, las operaciones de las prendas completas basados en los métodos actuales de la planta sin haber empezado la producción. Eso ya no lo habíamos hecho. Sí, la siguiente, Rubén, la tercera, perdón. ¿Para qué sirve? Es muy importante porque es que básicamente hablar de los tiempos predeterminados es prácticamente hablar de un SAM bien medido. Dentro de los principales usos es que ustedes tengan claro cuánto le va a costar la confección de esa operación o de esa prenda. Si usted trabaja basado en salario o si usted trabaja al destajo o al contrato, ¿cómo usted llega a ese dato basado en unos minutos? Y esos minutos están basados en un método. Entonces, Rubén, es que yo me he encontrado con asesorías donde hay clientes que trabajan pagándole a la gente por operación. Y yo, bueno, listo. Y entonces vos, ¿cómo llegaste a ese precio? Por ejemplo, cerrar costados, 100 pesos. ¿Cómo llegaste? El mercado. Vea, yo estaba buscando a Don Mercado en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá. No lo he podido encontrar. Para que me explique de dónde sacó los datos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a hacer medición del SAM y nos damos cuenta que están mal costeadas las prendas, mal costeadas las operaciones. Y lo importante es que la operación ni siquiera se ha hecho. Otro del para qué sirve, y inclusive lo aplico mucho cuando estoy vendiendo un software y quiero convencer al cliente, es mejora de métodos. Por ejemplo, hace un mes estaba negociando con un cliente que, hombre, ¿será que esta herramienta de tiempos predeterminados si funciona, si es buena? Todos están buscando el retorno de la inversión y a veces en un software no es tan fácil, pero cuando es un software de tiempo predeterminado relativamente, sí, ¿yo qué hice? Deme un video de una operación de ustedes, me dieron un video de una camiseta, lo que nosotros llamamos las colitas aquí en la parte inferior,
el ruedo de la camiseta no se hace completo, sino que tiene como unas colitas en las esquinas. Entonces hicimos, con base en el video de su operación actual, hicimos un análisis basado en los movimientos, eso es muy importante, no basado en un cronómetro, y después definimos qué de esos movimientos sobraban. Llegamos solo una operación a mejorarlo un 40%, Rubén. Entonces, con cronómetro, no, eso es imposible. Sin medición, eso es peor, porque cuando uno no tiene algo medible y que vos puedas desglosar y definir qué agrega valor a la operación y qué no, básicamente la única opción es echarle cantaleta al operario o decir que es el ritmo, es el método, pero para uno poder hablar de eso, tiene que tener muy clara la secuencia de movimientos del método, y con un software de tiempo predeterminado lo es muy fácil. Aparte de eso, pues si vos querés calcular la capacidad instalada de tu planta, necesitas un SAM. Si vos querés calcular las eficiencias, es que lo que no se mide no se controla. Mira que después habla de no se controla, pero para controlar tenés que haberlo medido primero y medirlo bien. Entonces, yo siempre sugiero que la empresa, cuando va a hacer un control de piso, llámese un tablero, llámese un software con código de barras, llámese un software con control de tablets, debe tener primero que todo bien medido el SAM, porque de lo contrario esos números no van a ser válidos. Entonces, ¿qué me enseñaron en la universidad? ¿Qué es una administración? Es planear, programar, controlar, costear y mejorar lo que tengo. Y todo eso se necesita el SAM. Si vos no tenés el SAM, estás administrando así, a ciegas. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez está apretando más, están pagando menos. Muchas posibilidades hay para afuera, sí, las hay, pero a nosotros nos mata que somos costosos. ¿Por qué somos costosos? Porque desafortunadamente no le hemos dado la importancia al SAM. El SAM es un numerito que me da el cliente. Yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto 5 años en Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Cali, Pereira y aquí en Medellín. 300 empresas alcancé a visitar. Siempre arrancábamos con una capacitación. Y en esa capacitación les hacía una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen su SAM? Rubén, ¿cuántas empresas de las 300 pensás que levantaron la mano y dijeron, yo tengo el SAM? Eso seguramente muy poquitas, porque precisamente quería y aprecié mucho que te ofrecieras para dar esta charla, porque como yo también fui asesor y he sido asesor muchos años, me encuentro con que los grandes empresarios dicen que vamos para adelante, que vamos a tener muchas cosas, que vamos a crecer, pero cuando uno llega a la célula mínima de funcionamiento del mundo de las confecciones, que es esa planta de confección, ¿cierto? Que es esas máquinas y esas operarias, cuando uno llega ahí, se encuentra con que la principal herramienta, que son los métodos, los tiempos, no la tienen. Entonces, yo me imagino que por ahí, que 20 empresas de 300 o 30 empresas de 300, no sé. Hombre, Rubén, qué delicia esa respuesta, pero ojalá. Rubén, 10. De 300 empresas, solo 10 me dijeron que manejaban su SAM, así sea por cronómetro. O sea, que tenemos un atraso, pero muy grande, porque es que ni siquiera estamos enlazados con Taylor, que se inventó el SAM por cronómetro en 1917. Y estoy hablando de confección. Cuando yo me voy a asesorar empresas de lavanderías, de bordados, inclusive me salgo del sector, por ejemplo, he tenido la oportunidad de asesorar joyas, cero, o sea, es un desconocimiento. Entonces, el supervisor, ¿qué herramientas tiene de control? El más bravo, el que regañe más duro para que la gente corra más. Que eso es de la primera revolución industrial, o sea, eso era la época de los capataces y
del señor Bravo y que trataba mal a los trabajadores para que funcionaban. Y hoy desafortunadamente uno todavía encuentra mucho eso en las asesorías y no solo en empresas pequeñas, también en empresas grandes. Entonces, desafortunadamente, si queremos entrar a la cuarta revolución industrial, pues tenemos que pasar la primera, segunda y tercera, y muchas plantas de confección todavía están en la primera. Y sucede, Rubén, que lo que pasa también es que, por ejemplo, yo la empresa que represento, que vamos a estar en el stand, con mucho gusto atendiéndolos, los dueños son Bob y John, son 80 años y 81. Es más, Bob se murió este año, ahorita en junio. Él fue porque es que hablamos como que estuviéramos comparándonos con el atraso contra Estados Unidos, contra Alemania. Fue una empresa en Perú en los años 80. Esa empresa fue a instalar un software de tiempos predeterminados. En los 80, él me hablaba de que él llegó a Lima y era el sendero luminoso, por ahí medio molestando, y lo llevaron en carro casi carabinado con escoltas para llegar a la empresa. En Lima, que es en avión, a hora y media acá. Yo tengo mucho cliente que le hago el entrenamiento de tiempos predeterminados en Perú. Entonces, no estamos hablando de empresas por allá lejanas, es aquí nomás. Entonces, esta invitación, como decís vos, me gustó mucho porque yo como que quiero pellizcar a la gente y que entienda que si nosotros, esto que estamos pasando es una crisis, pero también puede ser una oportunidad para decir, bueno, ya, no lloremos más, vamos para adelante. Y para poder atraer mercados fuera o mejorar los que yo tengo acá, tengo que tener un SAM de categoría mundial. Para eso primero tengo que medirlo bien y la mejor manera no es con cronómetro, es con tiempos predeterminados, porque vos conociendo tu método ya empiezas a mejorar. ¿No ha aparecido todavía Diego? Sí, ya apareció, ya puedes darle paso a Diego. Bueno, Diego, buenos días. ¿Aló? Hola Diego, que él no entra por cámara, pero sí por audio. Sí, fíjate a ver si tenés el audio prendido. Si quieres yo voy hablando y ya Diego me interrumpe. Hagamos la que sigue. Después de para qué sirve, sigue factores de éxito. Cuando yo recuerden, cuando Diego aparezca me interrumpen. En la siguiente, pues yo voy aquí adelantándome, ¿qué factores de éxito hay en una implementación de un software de tiempos predeterminados? Es fundamental el entrenamiento. Es un entrenamiento que me va a permitir conocer los códigos que yo voy a usar y mucha práctica. Y sobre todo práctica. Hola. ¿Aló, Diego? Sí. Pensé que era Dios que me estaba hablando. Qué susto tan berraco. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ustedes, qué pena. No hay problema, Diego. Aquí estamos como en la casa. Mira que Rubén es un amigo, pues te cuento que Rubén fue jefe mío y todo. Él me metió al mundo de la ropa y se encartó conmigo casi que 30 años después. Entonces, Diego, aquí estamos hablando de los tiempos predeterminados. Iba a entrar con los factores de éxito de un software de tiempos predeterminados y pues justo llegaste. La verdad, para los que nos están escuchando, nosotros teníamos todo esto fríamente calculado. Yo tengo me gusta el teatro, entonces hicimos la parafernalia como si estuviera fallando, pero no estaba fallando, todo estaba fríamente calculado, ¿sí o no, Diego? Sí, señor. Así lo planeamos. Entonces, estamos hablando de factores de éxito cuando apareciste vos, justo en el momento que era. Leonisa, Diego trabaja en Leonisa, en ingeniería. Entonces, Leonisa ha sido muy comprometido con el tema de ingeniería y con el tema del uso de tiempos predeterminados. Entonces, cuando vamos a hablar de factores de éxito, no solo de la implementación en el momento del entrenamiento, sino posterior, Diego, contanos la experiencia de ustedes. Muchas gracias.
Sí, muy buenas tardes, buenos días, perdón. Ya se me está haciendo tarde también. Sí, como decía Felipe, nosotros en la empresa, obviamente llevamos más de 60 años en el mercado. Muchos de ustedes pues ya habrán conocido pues muchas de las informaciones que pueden llegar con Leonisa. Específicamente en el tema ya de ingeniería, en la toma de tiempos, pues nosotros obviamente desde más de 50 años pues tenemos pues como las técnicas de medición y hemos evolucionado obviamente del cronómetro al MTM. Por allá en el 2008 tuvimos la oportunidad como de ensayar otro software con un MTM con otra versión, pero nos quedamos así como iniciados y como con ganas de ir investigando y ir averiguando como algunas otras alternativas. Y aquí nos encontramos de pronto en el 2012 exactamente, en Colombia TES. Sí, Si no señor. estoy mal, Felipe, sí. Sí. Los encontramos a ellos ofreciendo este software, nos pareció interesante mirarlo, probarlo. Ya veníamos pues como con alguna cultura de esto, pero yo creo que nos acomodamos muy bien como a esta propuesta de trabajar los tiempos con la técnica del MTM bajo el aplicativo de TC. Esto ha sido como muy interesante porque esto ha sido como ir ajustando la cultura y cambiando la cultura, entre otras cosas porque esta empresa tiene un crecimiento progresivo de una manera muy significativa, alta rotación de personas, la posibilidad de entrenar personas. Incluso nosotros tenemos eso como un cargo aquí dentro de la organización que se llama entrenadoras de personal, que son las personas que están en las plantas de confección. Nosotros tenemos alrededor de 6 plantas propias, tenemos por lo menos unas 3 o 4 plantas cooperativas y tenemos también unos 50, 60 contratistas. Entonces a todos ellos tenemos que llegar como con esta técnica específicamente, con esta cultura más bien. Entonces, como les decía, nosotros tenemos un equipo de apoyo que se llaman entrenadoras de personal. Son las niñas que tienen una experiencia, un perfil un poco más completo que una colaboradora o una operaria de confección. Esas personas las vamos formando en un curso por lo menos de un año, ¿sí? Pero las focalizamos mucho como al proceso. Lo que tiene que ver con el software, pues como decía Felipe ahorita, eso es más de una cultura, es más de una socialización con esto, y nosotros desde esa época, incluso del grupo de ingeniería, metimos un grupo de analistas. Eso fueron como 10, un grupo de 10 analistas para tomar toda esta información y toda esta formación que nos la hicieron durante 2 meses de una manera muy detallada, enseñándonos a manejar pues como los tiempos predeterminados, como el alcance de ello, los beneficios que esto tiene para el proceso, a aprender a calcular el SAM mediante los movimientos y las categorías de movimientos que nosotros tenemos. En conclusión, en esta primera parte, nosotros hemos visto que la ventaja principal con esto es eh, generar primero como esa cultura con la gente. Segundo, eliminar, por decir algo, con lo del cronómetro, lo que es la valoración del ritmo, porque la valoración del ritmo es un elemento muy subjetivo, porque entonces ya hay que comenzar a hacer pruebas de calificación. Entonces unos califican de una manera un ritmo, los otros de otra, y para llegar a estandarizar de pronto nos demoramos un poquito más. Segundo elemento diferenciador con esto, lo del MTM, es que los movimientos o los movimientos y elementos que tiene el estándar, pues ya están categorizados y no es sino escogerlos, pero obviamente con un criterio y un conocimiento de confección. Y ya comenzar a elaborar pues como la composición del tiempo estándar con sus suplementos y sus elementos complementarios. Nosotros obviamente hemos visto reflejado estos beneficios incluso en los costos derivados de una disminución significativa en el tiempo real del estándar. Un ejemplo, no sé si de pronto si tiene alguna inquietud, alguna preguntita por el momento.
ejemplo, una operación que nosotros comúnmente teníamos por ahí de .80, .90 minutos por unidad bajo cronómetro, en donde se incorpora una cantidad de elementos que no tienen que ver nada con la operación como tal. Son movimientos, como por decirlo de alguna manera, improductivos o demás. Mientras que en el MTM usted ya simplemente por un video que tomamos, las niñas que están aquí entrenadas, previamente capacitadas de ingeniería, analizan ese método, analizan esos movimientos y le asignan los tiempos de acuerdo a la categoría de movimientos que nosotros tenemos en las tablas del ETC. Y de esa manera los tiempos ya son mucho más precisos. O sea, como les decía, si un tiempo, y nosotros incluso hemos hecho comparativos, nosotros desde aquí, desde ingeniería, calculamos esos tiempos. Y nosotros incluso hacemos el comparativo y medimos o hicimos ese estudio de cuánto se demoraba en una misma operación de confección, por decir algo, en un brasier, en una pega de elástico, que se demora por lo menos .80 minutos por unidad, bajo cronómetro, aplicándole toda la técnica y todos los elementos que tienen, y después calculamos uno en las mismas condiciones, la misma operación, en la misma máquina, con la misma colaboradora, en las mismas condiciones en general, y el tiempo por predeterminado nos da por lo menos .60, .65. Es una diferencia significativa, del 15 al 20% del tiempo disminuido. Obviamente esto ya después se va a ver reflejado en el costo de la mano de obra, en la secuencia de operaciones que tenemos, porque ya tenemos pues un alto porcentaje, yo no diría que el 100%, pero sí un alto porcentaje de las operaciones de confección las tenemos medidas bajo esta técnica. Diego, ¿cómo estás usando el software de tiempos predeterminados para el entrenamiento de las operarias? Bueno, como les decía ahorita, nosotros lo que hacemos es grabar un video. Esa es la primera parte de cómo se está haciendo la operación. Primero la entrenadora o el analista de ingeniería va y analiza la operación en cuestión o la operación producto del estudio. Se analiza y se mejora el método, obviamente, porque yo no puedo filmar un video con un método que no esté normalizado. Esta persona, esta entrenadora o analista de ingeniería, hace el análisis de ese puesto de trabajo y esos movimientos que tiene, hace las correcciones, filma el video después de que el video o la operación esté normalizada en sus movimientos. Ya lo lleva después aquí al software. Con esos movimientos edita el video y con esos movimientos que ve en esa operación comienza a calcularlos con los elementos que tiene o los movimientos que tiene el software. Ya con eso tiene todos los elementos. Ya después de tener eso, nosotros los montamos a un aplicativo que tenemos aquí especializado para eso. Se llama Tecnifichas, por decir algo, y ahí es donde sale la ficha técnica, pero con la información que hoy estamos montando de todo lo que tiene que ver con la información para confeccionar un producto, o en este caso en esta operación. Ahí se monta el método, ahí se monta el video, y el video es con el que ya después vamos a las plantas, las niñas, las colaboradoras en las plantas, con la entrenadora, abren ese link o ese video, por medio de ese video, y esa es la herramienta que se utiliza en las plantas para entrenar el personal operativo, basado obviamente en los movimientos que están incorporados en ese video. ¿Sí? Esa es como excelente, la... Diego. Felipe, nos quedan 2 minuticos, Felipe. Ok, bueno, entonces, Diego, ya voy a rematar aquí hablando un poquito de control de piso. Muchas gracias, Diego, por tu presencia acá. No, con todo el gusto del mundo. Cualquier cosita aquí a la orden. Gracias, Diego. Bueno, entonces vamos a rematar hablando un poquito de control de piso. Básicamente, el control de piso es la herramienta para medir las eficiencias y aumentar la productividad. Pues la idea es que eso sea en tiempo real. Pues cuando yo tengo una medición una vez al día, pues por decir algo al final, pues en un tablero
pues pasaron tantas cosas como leer hoy el periódico de hace 8 días. Entonces lo que hacen las herramientas de software es que tengamos la información entre más rápido mejor. Inclusive en la asesoría yo lo hago por tableros para que al menos sepas cada hora. Pero el que se va metiendo en este cuento de productividad es tomar decisiones basadas en datos, no basado en corazonadas. Entonces las herramientas que hay de control de piso, ya sea tablets, por ejemplo, y con información visual, está buscando que todos tengan la información para tomar decisiones. Y esto, Rubén, y me decís cuando falten 30 segundos, me siento como cuando estoy haciendo un examen y le queda 30 segundos. Vea, ¿sabe cuál es el problema de estos software, Rubén? No es el software, es que nosotros no estamos preparados en la planta para ser analíticos, porque nos la pasamos apagando incendios y que faltó el insumo, corra por el insumo. Y que hay que recoger la platica que me pagaron, vaya por la platica. Y mira, yo tengo un caso, no te voy a decir la empresa, estuvieron una operaria al 30% una semana y tenían un software de control de piso. Yo les dije, ¿para qué un software de control de piso que a los 30 segundos o menos te dice la ineficiencia si vos no estás tomando decisiones inmediatamente? Entonces es muy importante que cuando inviertan en una herramienta de control de piso, primero tengan los SAM bien medidos, sugerencia, tiempos predeterminados, y después crean la cultura de análisis para tomar decisiones. ¿Se me acaba el tiempo o me queda cuánto tiempo? Sí, ya dale, despídete para ya tocar un poquito el tema de IoT. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Rubén. Pues la verdad es que hizo esto como medio ameno para que entiendan que es un tema que todos, no tenemos la disculpa, desde empresas chiquitas hasta empresas grandes, todos podemos llegar. Todo depende es de la mentalidad, empezando por el dueño, por el empresario, y para abajo. Ya la tecnología lo va a facilitar. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Felipe. Sí, efectivamente, todas estas herramientas tecnológicas pues tienen versión para empresa pequeñita y obviamente versiones para empresas grandes. Lo importante es que las conozcamos esos beneficios y acudamos al, por ejemplo, el Centro de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio, donde se le acompaña y se le apoya a las empresas en encontrar cuál es la herramienta adecuada o hacer su transformación digital. Entonces, ahorita a mí me parece también muy importante toda esta charla que vimos de control de piso, métodos, tiempos, porque como les decía ahorita, es la célula básica para que funcionen las empresas de confección. Y entonces, si esa célula básica logramos que sea eficiente en su método, logramos que funcione bien, obviamente eso va a redundar en todo el resto de la empresa. Y uno si ve muy descuidado entre los empresarios, pues las plantas y esa eficiencia y productividad dentro de la planta.